Hay bibliotecas, y luego están las bibliotecas que recuerdan. Esta historia empieza cuando una olvidada recordó algo que nadie más podía ver. El Club de los Cerebros Curiosos. Capítulo 1. El pasillo que no estaba ayer. Algunas bibliotecas guardan libros. Esta guarda secretos que no saben que lo son. La lluvia tamborileaba contra los ventanales de la escuela, como si el cielo intentara tocar batería con furia. El recreo, ese sagrado espacio de gritos, carreras y canchas, había sido cancelado por el diluvio inesperado. ¡Otra vez sopa!, murmuró León, dejando caer su mochila frente al sofá mullido del rincón de lectura. Es lluvia, no sopa, corrigió May sin levantar la vista de su cuaderno cuadriculado. Alma se sentó cerca de una lámpara antigua que lanzaba una luz amarillenta como mantequilla derretida. Sacó sus lápices de colores como quien desenfunda una espada mágica. Y Nico no hablaba. Estaba en cuclillas frente a una vitrina empolvada al fondo de la biblioteca, observando con una mezcla de sospecha y fascinación un viejo plano encuadrado en madera carcomida. ¿Otra vez con los mapas?, le preguntó León, ya boca arriba, tirado como un trapo seco. Este no está bien, dijo Nico sin girarse. Falta un pasillo. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Alma desde su cuaderno, sin dejar de garabatear. Nico se enderezó, se ajustó los lentes y señaló con el dedo una línea discontinua en el plano. Mira acá. Todos los pasillos están dibujados con líneas dobles. Pero este es una línea fantasma. Una sola. Y se corta. Quizás es un pasillo que cerraron hace 1000 años. Dijo. O un error de impresión. ¿En un plano colgado enmarcado? Nah. Replicó Nico. Y además, miren el título. Todos se acercaron. León se apoyó en el marco de la vitrina como si le pesaran los brazos. El título era simple. Plano original, Biblioteca Municipal, año 1912. ¿Y qué?, dijo León. Que este lugar tenía pasillos que hoy no existen. ¿No les da curiosidad? A mí me da frío, comentó Alma, frotándose los brazos. Nico retrocedió 2 pasos, mirando hacia el rincón más oscuro de la biblioteca. ¿Y si todavía está ahí, pero escondido? Una gota cayó desde una grieta en el techo y salpicó justo al lado de sus zapatos. Los 4 miraron hacia ese rincón como si algo invisible acabara de reacomodarse en la sombra. Y entonces, justo entonces, un estante crujió. Nadie lo tocó. ¿Escucharon eso?, susurró May. León se rió para disimular el escalofrío. Fue el viento. O ratones. O el fantasma de una pregunta mal respondida. No te burles, dijo Alma, pero Nico ya caminaba hacia el estante, lento, como si cada paso fuera parte de una ecuación delicada. La lluvia afuera arreció, golpeando los vidrios como aplausos nerviosos, y detrás de ellos, muy suave, se oyó el crujido de algo que decidía moverse solo. Yo no me acerco si ese mueble está embrujado, dijo León con media sonrisa y los pies bien plantados en el suelo. May, en cambio, no dijo nada. Se adelantó con cautela, sacó una pequeña linterna de su bolsillo, porque May siempre llevaba una linterna por si acaso, decía, y la encendió. La luz barrió el polvo del aire como si peinara telarañas flotantes. Ahí hay una grieta, dijo con voz neutra, apuntando al costado del estante. ¿Una grieta? Preguntó Alma acercándose con cuidado. ¿De qué tipo? De las que no deberían estar. El estante tenía una ranura vertical por donde la pared se hundía, como si algo muy antiguo se hubiese deslizado allí miles de veces y luego hubiese sido olvidado. Nico se acuclilló para ver mejor. Pasó los dedos por la madera gastada del borde y murmuró:
Esto no fue un error de carpintería. Este estante se ha movido antes. Como para confirmar su teoría, May empujó con los dos brazos. Nada. León, Permiso. con una energía completamente innecesaria, apoyó el hombro y empujó como si jugara fútbol contra un ropero. El estante se deslizó 5 centímetros hacia un lado. Un quejido de madera viva recorrió la sala como si el edificio estuviera despertando. León, Protestó Alma. ¿y si rompes algo? ¿Y si abrimos un portal al otro mundo? Replicó él, con una mezcla de burla y emoción. Lo abriste. Dijo Nico. Detrás del estante, ahora parcialmente corrido, había algo más. Una pared cubierta de moho y en el centro una grieta vertical por donde se escapaba un hilo de luz. Una luz distinta, no blanca, no amarilla, una luz como si una pregunta se hubiera encendido. Todos se quedaron quietos. Se oía la lluvia. Se oía el goteo del techo. Se oía nada más. Eso no estaba ayer. Dijo May. Ni anteayer. Añadió Alma. Ni hace 100 años, probablemente. Dijo Nico, mientras sus ojos brillaban más que la grieta. León ya tenía una mano lista para empujar el estante otro poco. ¿Vamos? Nadie respondió, pero nadie se alejó. El estante, tras un segundo empujón de León, se deslizó completamente hacia la izquierda con un estremecimiento final. Detrás no había una pared, sino un hueco. Es un pasillo. Dijo Nico, con voz de descubridor en pleno hallazgo. No puede ser. Dijo May. Este edificio termina aquí. Pues alguien olvidó decirle eso al pasillo. Replicó Alma frente a ellos. Se abría un corredor estrecho como el lomo de un libro entre otros más grandes. Las paredes eran de piedra húmeda. El aire olía a moho y tinta vieja. No tinta moderna, de impresora. Tinta de pluma. Tinta de secretos escritos con mano temblorosa. ¿Quién quiere ir primero? Preguntó León, pero ya avanzaba él mismo. Esto es mala idea. Dijo May, pero lo siguió. Alma se abrazó los hombros. Si uno se queda afuera, entonces se parte el grupo. Nico fue el último. Llevaba la linterna de May, que ella le había pasado sin decir nada. La luz revelaba detalles insólitos, telarañas gruesas con letras pegadas, como si algún insecto hubiera atrapado palabras en vez de moscas. Un cartel oxidado, ilegible. Un zumbido bajísimo, como si alguien estuviera murmurando desde el techo. ¿Lo oyen? Susurró Alma. No. ¿Qué? Preguntó León. Alguien diciendo shh. Pero no había nadie más. Solo el pasillo. Y al final, una puerta. Era de madera negra tan pulida que parecía piedra. No tenía picaporte visible. En el centro, talladas con delicadeza casi artesanal, había palabras. Solo para preguntas de verdad. ¿Qué significa eso? Dijo May. Que hay preguntas que no se hacen por deber, Susurró Nico. sino porque algo en vos necesita hacerlas. ¿O porque querés saber antes de estar listo? Añadió Alma sin saber por qué lo decía. La linterna parpadeó una vez. La puerta pareció exhalar. Y León alzó la mano como si fuera a tocarla. ¿Y si no queremos preguntar nada? La puerta no se abrió, pero algo crujió desde adentro, como si se hubiera despertado. ¿Y si no tengo ninguna pregunta? Repitió Nico en voz más alta, con una media sonrisa que intentaba parecer segura. Apenas terminó de hablar, las letras talladas en la puerta brillaron, no con luz propia, sino como si alguien las hubiera subrayado con una línea de pensamiento invisible. Solo para preguntas de verdad. La madera vibró, suave como un tambor tocado con la yema de un dedo. ¿Qué hiciste? Dijo Alma sin dejar de mirar la puerta. Nada, solo no pregunté. Dijo Nico. Una línea de luz apareció entre las hojas de la puerta. Luego otro sonido,
como una respiración que se abre y se traga el silencio. La puerta se entreabrió. No había manija, no había cerradura, solo una rendija abierta hacia lo desconocido. Ok, ¿esto es oficialmente raro? Dijo León, pero sin dar un paso atrás. May se ajustó el pelo detrás de la oreja, cosa que hacía cuando estaba a punto de hacer algo que no recomendaba. ¿Entramos? ¿Tenemos opción? Dijo Nico. Siempre hay opción. Dijo Alma, apenas un susurro. Entonces lo sintieron. Una brisa que venía de adentro. No olía mal, tampoco bien. Era como si oliera a un recuerdo. Una por una sus miradas se cruzaron. No necesitaban palabras. León empujó suavemente la puerta. Esta se abrió con un suspiro largo, como el de un libro que se había cerrado hacía demasiado tiempo. Y más allá, la oscuridad los esperaba. Tranquila, silenciosa y llena de preguntas. La sala más allá de la puerta no era como el resto de la biblioteca. Primero, era redonda, un círculo perfecto, sin esquinas ni columnas. El suelo estaba cubierto de losas negras con símbolos que no se podían leer, como si alguien hubiese dibujado ideas en vez de letras. Segundo, no había focos ni lámparas. La luz venía del techo, donde flotaban pequeñas burbujas doradas que se movían lentamente, como si respiraran. Tercero, las cosas flotaban. Estanterías sin patas se deslizaban lentamente alrededor de las paredes, como trenes sin rieles. En vez de libros comunes, cargaban objetos extraños. Un reloj sin manecillas. Un lápiz que no tenía punta, pero escribía. Un frasco vacío con una etiqueta que decía: ¿por qué soñamos? Una lupa con dos lentes distintos. Uno mostraba el pasado, el otro el y si hubiera. Los 4 niños entraron con los hombros apretados, como si la gravedad hubiera cambiado allí dentro. Esto es... Empezó Alma. Un laboratorio de preguntas. Completó Nico, hipnotizado. En el centro de la sala había una mesa baja, redonda como la habitación, y sobre ella una esfera del tamaño de una pelota de fútbol. Era transparente, salvo por un pequeño torbellino de luz que giraba lentamente dentro. Nico se acercó y susurró: ¿Qué es esto? La esfera no respondió. León tocó la superficie. Era tibia, como la frente de alguien que acaba de despertar. ¿Y si es como una lámpara mágica? Dijo, medio en broma. ¿Preguntamos algo? No hagas preguntas tontas. Dijo May. ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? Eso mismo. Intervino Alma. Esa es una pregunta de verdad. La esfera tembló. Los 4 retrocedieron. El torbellino dentro se agitó, más rápido. Brilló un poco más fuerte. No puede ser. Susurró May. ¿Alguien más pensó algo? Preguntó Nico. Yo pensé una pregunta, Dijo Alma en voz bajísima. pero no la dije. ¿Cuál era? Dijo León, nervioso. No sé si quiero decirla en voz alta. La esfera seguía brillando. Vibraba con una expectativa suave, como si escuchara no los sonidos, sino la intención. Este lugar. Dijo Nico, mirando a su alrededor. Escucha. Y por primera vez desde que entraron, la puerta detrás de ellos se cerró sola, sin un ruido fuerte, solo un clic inevitable. Nadie gritó, nadie corrió, pero todos supieron que ya no estaban donde solían estar. Así nació el Club de los Cerebros Curiosos. No sabían a dónde iría esa luz, pero decidieron seguirla.